El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a un invitado en el marco del 15º Simposio Internacional Jorge Isaacs, Colombia Literaria, unas historias posibles, y ha venido a hablar sobre la memoria y la violencia en la literatura contemporánea colombiana a partir de su obra, el escritor Daniel Ferreira, que ha participado aquí en nuestro simposio. Y para hablar con Daniel está la profesora Jaisuli Durán, directora de literatura de la sede Palmira, profesora también de la Escuela de Estudios Literarios y futura doctora en historiografía de la literatura colombiana, que ha estudiado bastante la obra de Daniel, y para eso te agradecemos que estés aquí en nuestro programa. Comienzo para ilustrar a nuestro público sobre tu trabajo. ¿Cuándo concebiste escribir esto que hoy ya se conoce como la pentalogía de Daniel Ferreira sobre las guerras en Colombia? Bueno, muchas gracias por la invitación a los profesores. Yo empecé a escribir este proyecto sin pensar exactamente que iba a ser una serie de 5 novelas. Empecé más o menos hace 20 años a la redacción de la primera. En ese primer libro yo creo que desarrollé una mirada sinóptica sobre la historia del siglo XX de Colombia, que fue lo que me planteé como al inicio para poderlo ver. Elegí delimitarlo por épocas y escribí unas novelas por épocas. De la primera pues abarcaba los años 80, la última abarca poco una veintena de años, finales de los años 20 hasta finales de los años 40, y lo que estaba rastreando eran los movimientos sociales de la región de Santander, del Magdalena Medio. Bueno, Daniel, digamos que en tus novelas es muy importante la presencia de las fotografías, pero también de los registros escritos como diarios, cartas. ¿Cuál es como el tratamiento que tú le das a estos dispositivos al contar tus historias? Yo he trabajado con archivos fotográficos, documental, cartas, textos un poco que están por fuera de las categorías, de los registros, pero la fotografía, en general la fotografía documental que me interesaba para mis novelas era un periodo específico que son esa decena de años que va de finales de los 20 a finales de los 40, donde una generación de fotógrafos registraba los movimientos obreros y los procesos de desarrollo de esa industria petrolera que surgió allí en Santander. Entonces, yo creo que la historia del país va dejando huellas, marcas, cicatrices y silencios. Y las fotografías son evidencias de algunos de esos silencios. Para mi novela Recuerdos del Río Volador tenía muy presente las evidencias que dejaron las fotografías de las represiones y los procedimientos militares que se les dio como trato a la protesta social de entonces, a partir de la exploración de quiénes fueron esos obreros inicialmente asesinados en las huelgas, abrir una pregunta sobre cómo se dieron los procesos de organización sindical de entonces. El protagonista en ese caso de esa novela es un fotógrafo también.
y novelas aparecen como personajes fotógrafos, que me parecía como un oficio que surge en el siglo XX, se desarrolla en el siglo XX, la fotografía con el cine. Bueno, la fotografía quizás de antes, siglo anterior, pero en Colombia va en simultánea como acompañando los procesos sociales y culturales y políticos. Bueno, incluso también mencionas recuerdos del río Volador. El río es fundamental en tu historia, pero entonces que nos cuentes un poco cómo desarrollas ahí en la novela las transformaciones del país en relación con el río, ¿sí? En relación con lo social, lo económico en el país. Pues rastreando cómo fueron los desarrollos culturales y sociales. Esta región donde se situó un poco la concesión de mares era un territorio asignado a San Vicente de Chucurí. Ese es el territorio que es la región de la que yo soy. Ese territorio fue separado una vez inicia el proceso de explotación y eso fue transformando todo el territorio porque allí empezó a llegar población de todo el país, de todo tipo, como trabajadores y la presencia de extranjeros que fueron, digamos, inicialmente los pobladores ya del territorio que había pertenecido a los indígenas, pero que para el momento de la explotación de los años 20 era un territorio todavía por colonizar. Ese proceso lo adelantaron esas empresas durante el tiempo que duró la concesión hasta 1951 y eso transformó todas las dinámicas de la región. En ese mismo tiempo, aventuras como el transporte fluvial del río Magdalena vivieron como sus últimos años, aunque bueno, el transporte fluvial se hunde con el Arango en 1962. Pero en ese tiempo se dio también como el cenit de los ferrocarriles. Entonces, digamos que había como muchas gamas acumuladas socialmente, en términos de infraestructura, en términos de conflictos sociales, y siguiendo un poco el devenir de esa evolución, iba rastreando un poco el territorio. Y el territorio está marcado en el Magdalena Medio, que es un concepto de aplicación militar, porque el concepto surgió no para delimitar territorialmente la región, sino como un mapa militar de asedio a grupos armados. Y ahí hay una cosa por lo que te pregunta la profesora Jaisuli y que comentabas en tu ponencia, es el trabajo tan intenso que hiciste de archivos, para que nos cuentes cómo fue ese trabajo que es muy dispendioso, encontrar cosas. ¿Qué tipos de archivos fue los que más te sirvieron para reconstruir ficcionalmente estos periodos? Pues a mí me encanta trabajar sobre archivos, como un gusto de investigador quizá. Trabajé con fuentes directas, documentales, como la fotografía, tomada in situ por fotógrafos como Floro Piedrahita y otros. Me gusta trabajar con archivos porque tengo como una especie de vocación de investigador. He trabajado con fuentes primarias, documentalistas de la época, como fotógrafos, como Floro Piedrahita, con un pariente que se llamaba Alejandro Prada Plata, mi pariente, pero el personaje también se llama Alejandro y tiene otro apellido, tienen los apellidos permutados, pero él dejó un registro fotográfico de esos años. Trabajé también sobre fuentes de investigadores, historiadores, sobre los movimientos, la organización de la clase obrera, y trabajé sobre cartas, que son las cartas, digamos, privadas familiares, sobre cómo se buscó a Alejandro, el desaparecido, a lo largo de esos años, cómo lo buscó su hermano y su mamá. Y siguiendo un poco esas pistas, fui consultando nuevos archivos, porque cuando uno accede a un archivo roto, pues tiene que empezar a reconstruir los vacíos y los huecos que tiene. Fue así como terminé como consultando el material de Floro Piedrahita, que reposa en la Biblioteca Piloto de Medellín. Hay también algo interesante en tus obras y es la presencia de las mujeres. Pues no solamente es porque alguien las narra o alguien las cuenta, es sus vidas, sino que aparece también la voz directamente de esas mujeres contando sus historias. Entonces, que nos cuentes cuál es la importancia de las mujeres y cómo, digamos, te piensas en términos de la representación de esas mujeres, de la importancia que tienen como en esos contextos de violencia, esas transformaciones sociales, políticas en el país. El tratamiento que le doy a los personajes femeninos o masculinos es exactamente el mismo. Yo, digamos que me guío por conflictos dramáticos, pero el caso particular de estas novelas que he estado escribiendo, que tienen voces femeninas y que tienen un gran protagonismo,
eran modelos que son como arquetipos sociales y yo creo que provienen de mujeres que estuvieron en la lucha social, como Ana Larrota, que fue una líder sindical de mi pueblo, que lideró las tomas de tierras en los años 70 para una novela que se llama Recuerdos del Río Volador. Yo poco estudié el periodo en que ella lideró el movimiento de la tierra de la toma de la Hacienda León. Un movimiento que se repitió a lo largo del país, acá en el Coconuco, en San Onofre, en muchos lugares donde los campesinos se organizaron para hacer una reforma rural que el gobierno anterior, el bipartidismo, que era el Frente Nacional de Carlos Lleras, no logró completar. Y esta era una mujer que trabajaba en el mercado, lideró las tomas y la construcción de unos barrios populares que hoy existen y que uno de los cuales lleva su nombre. Ella fue miembro de la ANAPO y yo entrevisté a sus comilitantes de la época, a dos personas que estuvieron muy cercanos a ella. Con la investigación de un archivo que era un periódico, como que completé un poco el retrato, pero me alejé de su biografía como tal para construir un personaje de ficción. En mis otras novelas hay otros personajes fuertes, hay una maestra en Recuerdos del Río Volador, que es una maestra rural que está asignada a una escuela en una vereda en Santander, donde empiezan a cruzar. Empieza como a ser territorializado el poder conservador y el poder liberal entre vecinos y esto genera una cantidad de conflictos y desapariciones y crímenes. Entonces es como el preanuncio del estallido bipartidista. Ella lo ve desde este lugar y trata de mantener su vocación un poco social, ética y espiritual de seguir enseñando a una comunidad que está muy amenazada. Y otro personaje fuerte quizá es la protagonista de mi novela El Año del Sol Negro, que es una novela sobre la Guerra de los Mil Días. Este es un personaje, yo creo que de mujeres fuertes que he tenido alrededor en mi vida, como de mi abuela, mi madre, de algunas mujeres que he conocido de cerca, cuya voz prevaleció y evolucionó a un personaje literario. Es un personaje que es revolucionario para su época por las decisiones que toma, aunque viva en un contexto de privaciones. Y siempre busco como personajes que puedan aludir a una colectividad, como personajes arquetípicos, porque me parece que hemos tenido pues, muchas líderes, ¿no? Y hemos tenido muchas mujeres que han sido como heroínas de nuestra historia social. Has hablado de la Guerra de los Mil Días. El orden en que fuiste llegando a esas novelas, ¿cómo fue? Fue primero la de la Guerra de los Mil Días, la de los años 20, la de otras. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Una novelística que es ambiciosa porque ya es de la Guerra de los Mil Días casi todo el siglo XX. Cronológicamente no lo fue porque no las escribí en un orden histórico como tal, como una efeméride. Empecé por los años 80, que era un mundo parecidísimo al mundo como era cuando yo nací. Yo nací en 1981, viví mi infancia en San Vicente de Chucurí y en ese momento allí se desarrollaba una serie de conflictos entre fuerzas políticas y militares, que era guerrilla, paramilitares, ejército y otros grupos que operaban. Y entonces en ese ambiente donde yo me crié, creo que tuve mis primeras experiencias y mis primeras preguntas fundamentales. Siendo niño, uno va absorbiendo como esa realidad. Entonces escribí sobre lo que tenía más en mis recuerdos, lo que tenía los paros campesinos, las matanzas, los asesinatos selectivos. No sé por qué primaba eso sobre mi memoria, quizá porque pues crecí rodeado de esos relatos, los iban contando en la casa, era un inventario de muertos constante lo que había, entonces traté de empezar por ahí, por lo que tenía más cercano y me fui alejando en el tiempo. Cada novela pues me obligó a imaginar nuevamente un mundo en el que por supuesto pues, no había vivido y que es una reconstrucción de la ficción, no es una reconstrucción propiamente de la realidad, aunque yo quisiera que tuviera muchos vínculos con esa realidad. La historia del sindicalismo de la USO parte puntualmente de 1951 en adelante, que es cuando ya termina la concesión. Pero la novela no abarca hasta ese periodo, entonces sí estudié la historia del sindicalismo, pero los primeros núcleos obreros de los bolcheviques de los años 27, 28 y de las huelgas obreras de esos años y de los líderes, por supuesto, de estas huelgas
bueno, tenían unas figuras visibles como María Cano y como Raúl Eduardo Maecha, sobre todo, que fue una figura que estuve como tratando de investigar e indagar su protagonismo, porque aparece en Barranca, monta una especie de graneros, organiza las primeras huelgas, después reaparece en las bananeras. Después se va a un exilio extraño donde la figura se vuelve un poco como pálida para la historia y se desdibuja, pero Raúl Eduardo Maecha fue un líder sindical muy importante. Pero básicamente sería como los años de finales de los 20 y los 30 cuando se dan esos conflictos. Y lo investigué alrededor de ciertos historiadores que lo han documentado, Renan Vega Cantón, Yunis Herrera, que hicieron el nacimiento de la clase obrera, y otros cuantos. Y por supuesto los testimonios de episodios como principales, como los testimonios de Apolinar Díaz Moscote sobre la comuna de Barranca Bermeja, ocurrida en 9 de abril de 1948, los días que siguieron, y una crónica que escribió sobre esos 10 días Gonzalo Buenahora. Era un poeta, un médico poeta y sindicalista que en sus poemas y en sus crónicas recogió un poco cómo era esa agitación social de entonces. Esas fueron como algunas de las fuentes más directas y más precisas. Digamos que tus obras, como mencionabas hace un momento, tienen un marco bastante amplio en relación con el estudio de esas violencias en Colombia, ¿cierto? En diferentes periodos históricos. Y siendo así, como que se enmarca tu obra o el aporte de tu obra en relación, más allá de pensarlo en términos de literatura de violencia o literatura de las violencias en Colombia, en relación con literatura de la memoria. ¿Cómo ves tu obra allí enmarcada? Yo lo que he intentado es escribir la historia de mi región, una historia que estaba dispersa, repartida, que no tenía fuentes como suficientes o articuladas para poderlas leer y con muchos vacíos. Entonces en la microhistoria, en la historia de Magdalena Medio, en sus procesos sociales, sus movimientos sociales, su desarrollo y los conflictos que ocasionó, es donde yo he tratado de poner la mirada para estas novelas que he escrito. Si se enmarcan o no dentro de alguna categoría, creo que no me corresponde a mí etiquetarlas. Yo rehuyo de esto porque siento que los libros contienen muchas más categorías del simplismo de una sola, como la violencia, etc. Aunque tengan, evidentemente, violencia, porque el pasado no se puede negar en nuestro país y esa región ha sido muy conflictiva. Pero tuve la suerte de haber nacido allí y de haber conocido personas que almacenaron la memoria, sean relatos orales, sean fotografías, sean en documentos, y que en algún momento encontré por el camino mientras iba escribiendo estos libros y me permitieron abrir la mirada hacia aspectos que yo no conocía de la región. Entonces estos libros me enseñaron un poco a navegar por esas épocas, por mi región. Para mí esa región es inagotable porque allí ocurrió mi infancia y mi juventud, y creo que hace poco regresé, sentía como que había roto mis raíces y me sentía como bastante desarraigado, pero fue apenas estar allí y sentí que la fuente de mi escritura seguía viva y que estaba ahí como relacionada con esas gentes, con ese territorio, y que todavía tengo muchas historias por contar. ¿Cómo te ha ido con la recepción de la novela, con los lectores, con todo esto que un escritor comienza a trasegar, que es ver sus lectores cómo reaccionan? Ya en el mundo académico te estudian, por ejemplo, la profesora Jaizuli y hay otros. Vas conquistando lectores. ¿Cómo sientes tú ese proceso de recepción de tu obra? Pues para mí ha sido toda una sorpresa los encuentros, los hallazgos y las conexiones con estos libros. Un primer momento fue mi sorpresa porque la primera y la segunda novela que yo escribí fueron publicadas fuera del país. Entonces en México tuvieron recepción, en Argentina, en Cuba, y tardó un poco en que esos libros circularan un poco en mi país y en mi región. Ya cuando digamos que la obra se reunió y fue distribuida en el país, pues he ido encontrando lectores, gente que las estudia. Entonces para mí la recepción y mi percepción es como de satisfacción, como que el éxito realmente era haberlas podido escribir y que se publicaran. Ahora no son unas novelas, no es una literatura sencilla. Yo no caí en ese facilismo. A mí me parece que el mundo es complejo y que la literatura también tiene que responder a esa complejidad. Entonces, pues yo espero que los lectores se encuentren ahí con buena literatura, con retos también y con preguntas, y que las novelas sacudan. Por todo lo demás yo estoy agradecido porque esta novela me ha permitido escribir más. Y tienes mucho más proyectos porque eres un hombre muy joven. Pues a esta edad ya para lo único que uno es joven es para morir.
Bueno, muy bien, Daniela Jaisuli Durán, directora del programa de literatura en la sede de Palmira, que nos ha acompañado en este 15º Simposio Internacional Jorge Isaac Colombia Literaria. A ti te agradecemos por haber aceptado nuestra invitación y compartir todo tu trabajo aquí en nuestro simposio. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. A los oyentes de La Palabra en Radio les deseo un buen resto de domingo. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera. Los esperamos en la próxima emisión de La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.